¿Cómo sabemos que Dios existe? Siempre nos hemos preguntado, en algún momento de nuestra vida lo hemos preguntado, ¿verdad? ¿Dios existe? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cuál es el aspecto de Dios? Él es espíritu, es invisible. Muchas de las veces escuchamos que Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza. Y cuando escuchamos que está hecho a su imagen y semejanza, pues ¿cómo somos nosotros? Tenemos 2 brazos, tenemos 2 piernas, sentimos, ¿verdad? Tenemos manera de tocar, pero no coincide esa descripción literalmente, ya que Dios llena este universo. O sea, si llena este universo, ¿verdad? No puede ser como cualquiera de nosotros. Nosotros somos finitos, Él es infinito, es nuestro universo. ¿Quieren ir por favor a Juan 1:18? ¿Me acompañan en su Biblia, como les dije? Si alguien lo tiene y me hace favor de leerlo para que vayamos yendo todos al ritmo. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único que Dios mismo y siempre está en el mundo del Padre, nos ha enseñado como es, para que así lo podamos conocer. Desde todo el tiempo, gracias. Desde todo el tiempo nos damos cuenta aquí cómo, ¿verdad? Nos ha sido revelado el Señor por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? Que nos preguntamos de qué otra manera podemos saber, ¿verdad? Que Dios es real, aun y cuando no lo vemos físicamente, por medio de su creatividad. Voy a ir mencionando así y habemos personas que nos gusta escribir, si quieren ir llevando las citas. La creatividad en donde se demuestra que Dios es real la vemos en Salmo 19:1 y Juan 1, del 1 al 3. ¿Por qué otra manera podemos darnos cuenta de que Dios es real? Por su huella digital. En Hechos 18, 27, del 26 al 27, nos habla que todo lo que ha sido hecho por Él tiene la huella del Creador del universo. Y algo bien importante y que estoy segurísima que nos ha pasado a todos es por las acciones que ha hecho en nuestra vida, cualquiera. Esa cada quien la tiene en su corazón, en su alma y en su vivir, ¿verdad? Dios ha hecho algo siempre en nuestra vida. Bueno, si recuerdan cuando nuestro pastor nos pasó por el grupo, el tema decía 3 palabras, ¿verdad? Si alguien lo vio, decía 3 palabras. Esas 3 palabras han definido para yo como ser humano, como ustedes, en busca de ese Dios que todos queremos ver. Se enfocó en 3 palabras para mí que han hecho ese despegue para poder entender la naturaleza del creador de todo lo que nosotros conocemos, el universo, nosotros como seres humanos, el árbol, la roca, el pájaro, las aves, cualquier ser humano, perdón, cualquier ser vivo. Esas 3 palabras son real, relacional y que revela. Bueno, yo aprendí y me ha gustado mucho que nuestro pastor nos enseña a irnos a saber o a entender la palabra. Y aquí busqué yo en el diccionario y les voy a leer lo que es real. Dice, real es verdadero, es auténtico, es algo que existe de verdad, no es algo que imaginemos, no es algo falso o inventado. Eso es real. Viene del latín regalis, que significa rey. Se usa para cosas que son pertenecientes o están relacionados con un monarca. Entonces, si recordamos algunos de los pasajes y cosas que nos ha enseñado nuestro pastor, ¿verdad?
Él es el gran yo soy, Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Jesús hecho carne para representarnos a Dios, el Dios invisible, el Dios es el Dios espíritu. ¿Qué significa relación? ¿Verdad? Estamos hablando de 3 palabras: real, relacional y que se revela. Relación es una conexión o vínculo o correspondencia entre 2 cosas o más, personas o ideas. Vínculo entre personas, una conexión afectiva. Fíjense, quiero recalcarles esto. Es una conexión afectiva, familiar, laboral, social. Una conexión entre ideas, objetos o hechos. Puede ser también un vínculo amoroso, ¿verdad? Eso es una relación. O de pareja, o de hijo con papá, hija con mamá. Todos esos vínculos que nosotros como seres humanos podemos hacer. Revelación, nuestra tercera palabra. Dar a conocer algo que estaba oculto, ¿verdad? Ahora está muy de moda y lo traigo aquí porque es lo que vemos últimamente. Van a revelar el sexo del bebé, es algo que nadie sabe, ¿verdad? Lo van a revelar. Revelación es dar a conocer algo que estaba oculto, desconocido o no entendido. En sentido religioso, se considera que Dios o una fuerza divina comunica un mensaje. Por ejemplo, la Biblia habla de la revelación de Dios a todos nosotros, al ser humano, ¿sí? También la etimología de la palabra revelación, viene del latín revelar, que significa quitar el velo. ¿Recuerdan ese pasaje que nos ha repetido aquí nuestro pastor y ha dicho que en cuanto hubo la crucifixión de nuestro Señor, ¿verdad? Cayó el velo, se rasgó el velo. Y es cuando vemos, ¿verdad? Que es esa revelación del Dios invisible del que iniciamos hablando, que es espíritu y que no podemos ver, en la humanidad, ¿verdad? Crucificada, y que sabemos que por algo fue dado. Ese fue el sacrificio mayor de nuestro Dios, dar a su Hijo Jesús. Si me acompañan, por favor, a Mateo 27, 50 y 51. Sí, por favor. Si alguien lo tiene y me hace favor de leerlo. Te repito, tengo la cita, Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a la voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Verdad? Ahí es lo que les comento, ¿verdad? Si nos vamos de la etimología, que es quitar el velo, ¿verdad? O sea, cómo se relaciona el hecho de que nos están dando una descripción etimológica y vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra nos confirma, ¿de acuerdo? Bueno, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios y la relación que tenía el ser humano, ¿verdad? Con Dios, estaba liderada y estaba, yo tengo que decirlo, estaba truncada por los sacerdotes. Ustedes recuerdan cuando hemos leído que el pueblo alababa y oraba a Dios por medio de ellos. Solamente ellos podían entrar a ese lugar santo, al templo. Y era la manera en cómo todo el resto de la población de esos tiempos, ¿verdad?, podía tener esa relación. Ahora, es importante recordar algo porque
es de lo que en su momento yo capté que muchas de las veces en nuestra vida cotidiana llevamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es que conocemos las escrituras, sabemos que Dios existe, sabemos que es su Hijo Jesucristo, pero nos volvemos religiosos. Y eso era lo que en aquellos tiempos ellos no necesitaban leer como ahorita yo, ¿verdad? Que estoy leyendo lo que traté de traerles aquí a ustedes. Ellos se sabían las escrituras de pe a pa, pero ¿qué creen? No tenían ese vínculo con el Señor, no tenían ese vínculo con Dios, no tenían esa relación. Ellos suponían por medio de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que revelaba ellos mismos, o sea, ellos se atribuían todo ese tipo de actos cuando verdaderamente los profetas eran usados por Dios, que muchas de las veces también eso se nos complica entender, ¿verdad? En algún momento, cuando nosotros llegamos, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que nació ya conociendo de la palabra de Dios, no es mi caso, y no es que yo venga aquí a dar nada mío personal, pero lo pongo como un ejemplo. Cuando uno empieza a tener esa relación y empieza a tener esas dudas, porque le dicen, lee la palabra, lee la Biblia. Y una de las interrogantes que yo tuve fue, ¿Dios escribió la Biblia o por qué tengo que llevarme, ¿verdad? ¿O por qué tengo que estar siguiendo ese libro? O sea, así como me están diciendo que yo lea la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen que yo lea el libro que habla de otra religión? Y yo no podía entender que Dios, ese espíritu invisible, usó a hombres como ustedes y como yo, hombres preparados en aquel tiempo. Aquí no vamos a hablar de clasismo, solamente de que fueron gentes usadas por Dios al que Él le apeteció, ¿verdad? Y dicen, es que son inspiradas. Pues sí, a mí, o a lo mejor al pintor de la pintura que tenemos aquí enfrente, tal cosa le inspiró a su persona. En este caso, yo cuando hablaba de esto, ponía el ejemplo como que dijo, a ver, voy a utilizar a Silvia para poder hacer el libro tal, y Silvia se fue a un lugar lejano, se inspiró y empezó a escribir. No, yo me imagino así como han pasado en alguna, si quieren, caricatura o algo, por poner el ejemplo, ese ser invisible, ese espíritu divino, ¿verdad? Pasó por sobre la cabeza, así me lo imagino, el cuero cabelludo, el cráneo, el cerebro, el corazón y todo, para que Silvia, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, pudiera escribir esa palabra. O sea, si ese espíritu físicamente no lo podía hacer, y era una cosa que yo no entendía en su momento. Se los quise poner como ejemplo para que podamos ir llevando cómo vamos a tomar la palabra de Dios para leerla y poderla entender. ¿De acuerdo? Bueno, en Jeremías 29:13, ¿verdad? Se los voy a decir nada más así. Habla de que está presente y dispuesto a tener una relación personal con cada uno de nosotros en casa, si nada más quieren anotarlo para que lo puedan leer. No solo nosotros buscamos a Dios, sino que también Dios está buscando a nosotros, y Él quiere que le entreguemos todo, no solo el domingo que venimos aquí. Él quiere que si tú tienes un examen, le digas que te dé sabiduría. Él quiere que si tú tienes que ir a buscar un trabajo, ¿verdad? Te dé sabiduría, que tú se lo pidas, porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Sin embargo, ¿verdad? Pues quiere que nosotros tengamos esa relación con Él.
Bueno, ¿cómo podemos saber también si estamos hablando de esas tres palabras que les dije, real, relacional y que se revela? ¿A través de qué se revela? A través de sí mismo. Dime, hijo. No, adelante, prosiga. Pensé que querías preguntar. La primera sería por medio de su creación. Y si nos vamos a Romanos, que me acompañen a Romanos 1:20, lo buscamos en lo que van buscando, ¿verdad? Por tiempo, que me dieron un poquito. Voy a empezar a leer. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Quién nos puede contradecir de que Dios hizo un pavo real con esa majestuosidad, por ejemplo, ¿verdad? Que digo, a mí me causa mucha maravilla el ver cómo es un pavo real, sus colores, por poner un ejemplo. ¿Cómo se revela a sí mismo Dios también en su palabra? Si vamos a segunda de Pedro 1, del 20 al 21, segunda de Pedro 1, del 20 al 21, dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge, es lo que yo comentaba hace un rato con nosotros, se los interpreté un poquito como es lo humano en mí. Y aquí dice, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Como dice, como voy a remarcar, como dice nuestro pastor, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaban de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿A través de qué otra cosa se revela Dios para que nosotros en nuestra humanidad podamos entender? Y esto es lo más bello. A través de su Hijo Jesús. A Dios no lo ha visto nadie nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos le ha dado a conocer. Solo Jesús. Jesús vino para aclarar nuestro entendimiento. Esto viene en primera de Juan 5:25. Jesús escogió, fíjense bien, Jesús escogió revelarnos al Padre. Viene en Mateo 11:27. Dios se ha revelado de muchas maneras, pero su última palabra y su revelación más clara está en Jesús. O sea, Dios nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva a Dios. ¿Sí? La última palabra, Dios es relacional. Dios como nosotros lo percibimos o con la idea que la mayoría lo percibe, es que Dios es distante, ¿verdad? Pensamos que Dios es distante. A lo mejor nosotros ya no tanto desde que estamos reuniéndonos y hemos sabido, ¿verdad? Pero esa es una idea. Y Dios no es distante. La verdad es que Dios está más cerca. Si me acompañan a Santiago 4:8 y ya alguien de ustedes me hace favor de leerlo. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, inconstantes, purifiquen su corazón. Ahí está bien claro, clarísimo. ¿De qué otra manera Dios es relacional? Creemos, ¿verdad? La mayoría de los seres humanos que el Señor mira nuestras acciones de lejos. Y la verdad es que Él se involucra en cada detalle. En cada uno de los detalles, yo les decía, en los jóvenes, su estudio,
las relaciones con sus amigos, sus deportes, en nosotros el trabajo, la vida matrimonial, la vida de pareja, la vida universitaria, ¿sí? Y si me acompañan a Mateo 6 del 25 al 30 y alguien me hace favor de leerlo. Mateo 6 del 25 al 30, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Sí. Al 30, por favor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cada detalle de nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros nos afanamos y pensamos, no, el Señor no me va a dar el trabajo, el Señor no me va a ayudar en el examen. Y el Señor está con todo detalle, con nuestra alimentación, con nuestro vestido, con nuestras necesidades. Sin embargo, nosotros no vemos eso. Pensamos que Dios nos juzga, ¿verdad? Que juzga las acciones que nosotros hacemos. Y la verdad es que Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que lo solicite. Ahí sí nada más habría y no es condición, habría un pequeño, una pequeña necesidad que Él tiene, que lo hagan de corazón. Vamos a Juan 3:17, si alguien me hace favor de leerlo. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Aquí comprobamos, no vamos a ser juzgados. Él vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Un cuarto punto. Pensamos, las personas que no conocemos, Dios no es suficientemente poderoso o no le interesa la maldad que existe en el mundo, ¿verdad? Tan notorio en estos tiempos. ¿Cuál es la verdad? Dios permite, escuchen con todo cuidado esto que voy a leer. Dios permite la maldad para que más gente se salve. ¿Sí? Aquí, ay, Señor, ¿por qué permites las hambres? ¿Por qué permites que haya guerras? ¿Por qué? Esta es la verdad. Y vamos a 2 de Pedro 3, del 8 al 9, por favor. No olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien, lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todo sea. Ahí claro, ¿verdad? Clarísimo. 4 verdades que nos hablan de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dios tiene una naturaleza, inmanencia. Él está asombrosamente cerca de nosotros, como está el latido de nuestro corazón. Así de cerca está Él, no está alejado. Y esa es la palabra que lo describe, inmanencia, omnipresencia, que Él está presente en todo. Ahora, otra cosa, cuando yo escuché esa palabra,
omnipresencia, está presente en todo. Mi mente finita, mi mente limitada, no tiene capacidad de llegar a comprender cómo puede ser esa omnipresencia, pero sí lo es, Él está en todos lados. Aquí lo dice su palabra. Omnisciencia, sabe todo, hasta el pensamiento más íntimo, ¿verdad? En algún momento nos ponía el ejemplo nuestro pastor, yo traigo todo eso como para que podamos reforzar. Él decía, tú vas a estar al otro lado del mundo porque estás avergonzado de algo que hiciste, pero Él va a estar ahí contigo. Tú vas a querer irte a no sé dónde y Él va a estar contigo. Él está en todo lugar. La omnisciencia, perdón, esa es omnisciencia, sabe todo, hasta los pensamientos antes de pensarlos. La omnipotencia, tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera inmediatamente. Es que he orado al Señor para que me sane de tal enfermedad. Recordemos, ¿verdad? Que nosotros vamos a pedir para nuestras necesidades, pero Él es nuestro Dios. Él tiene la voluntad de hacer lo que a Él le plazca. Y si en su voluntad está darnos lo que nosotros pedimos, lo va a hacer sin ningún problema. Bueno, vamos acercándonos un poquito al final. Vamos a ver cómo nos presenta Jesús a Dios, a todos nosotros. Se lo han preguntado, o sea, Jesús cómo nos presenta a Dios para saber de esa existencia universal de Él, como un padre. Él dijo, es mi padre, es nuestro padre, ¿verdad? Y cómo, sobre todo ahora los jóvenes, ¿verdad? O todos los que convivimos con nuestro papá, ¿cómo queremos que nuestro papá sea? Queremos que sea cariñoso, queremos que nos dé permiso para todo, queremos, ¿verdad? Ese papá perfecto. ¿Y qué creen, muchachos? Y señores y señoras, no lo vamos a tener aquí en lo terrenal, pero la gran noticia, esa gran noticia que yo quiero compartir con ustedes, es que nuestro Dios celestial es perfecto y cura. Por nosotros hace sacrificios, Dios, ¿verdad? Lo vemos en Juan 3:16, que es uno de los versículos más citados. Dio a su único hijo para que viniera y muriera por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y todos tenemos derechos, sí. El que mató, sí. El que violó, sí. El que robó, sí. El que hace las buenas obras, sí. Todos y cada uno de nosotros, siempre y cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y llevemos esos pecados a Él, porque los va a quitar de nuestra vida y nos va a dar la salvación eterna que nosotros queremos, ¿verdad? Que lo declaremos como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué otra cosa es característica de un padre? Que tiene compasión y amor por sus hijos. Podemos ir a Salmo 103:13, por favor, y alguien me hace favor de leerlo. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Verdad? Todo, confrontando todo en cuanto tengamos duda. Otra cosa que Él hace como Padre, nos guía. Todos queremos, ¿verdad? Que nuestro Padre, nuestra Madre, ¿verdad? Nos guíe. Vamos a Proverbios 3:12, por favor. Si alguien lo tiene y me hace favor de leerlo. Pues el Señor corrige al que ama, así como el Padre corrige al Hijo, que es su alegría. Ok, parte de la guía
¿verdad? Y nos lo decía hace unas pocas semanas nuestro pastor, que híjole, nos cayó así como, dice mi esposo, como pedradota, la disciplina, ¿verdad? Un padre que ama a su hijo, un padre que quiere guiar a su hijo, va a disciplinarlo. Y el hijo le va a temer, pero no de una manera de miedo, sino de respeto. Y eso es de lo que habla Proverbios 3:12. Conoce nuestras necesidades. Hace un momento Liz nos hacía favor de leer, ¿verdad? El versículo en Mateo 6 del 25 al 30, tan hermoso. Él conoce todo lo que vamos a requerir y a necesitar. Vamos a Mateo 6:20, por favor, si alguien me ayuda leyendo. Nos recompensa. Fíjense bien. Él no se va a quedar con nada de lo que nosotros podamos dar a Él y a nuestro prójimo, porque son las solicitudes más grandes que Él nos hace, que le amemos a Él y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Alguien tiene ya Mateo 6:20? Si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Amén. ¿Tiene alguien Hebreos 11:6, por favor? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Nos va a galardonar, nos va a recompensar. Ahí pues la palabra está diferente, pero finalmente es lo mismo. Nos hace herederos. Podemos ir a Romanos 8:15 al 17. Ustedes no recibieron un espíritu que los arrebató del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite llamar Padre, Padre. Porque el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de su sufrimiento. Amén, ¿verdad? Nos hace herederos. Otra cosa que Él como Padre nos da es que nos anima. Otra cosa, no tiene favoritos. A veces pensamos, y yo muchas veces comento con mi familia, me siento favorita de Dios porque me sucedió esto, porque me sucedió lo otro. No, señores, no hay favoritos. A todos nos da acceso, a todos nos bendice y, ojo, a todos nos va a juzgar parcialmente, ¿verdad? Imparcialmente, por todo lo que nosotros tengamos que entregar cuentas. Y bueno, como nos dice nuestro pastor, acercándonos ya a la recta final, esta declaración hermosa, ¿verdad? Yéndonos al inicio de esta plática que traje, en la que Dios es un espíritu, es invisible, ¿sí? Jesús nos dijo, todo el que me ha visto a mí, todo el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Entonces, Jesús es el Dios hecho hombre, ¿verdad? Para que nosotros podamos relacionarnos. Dios no es un ser lejano, no es un ser oculto, indiferente. Aquí corroboramos, es la primera palabra, real, ¿verdad? Algo verdadero. Jesús dijo, y es la máxima expresión de la verdad. Yo soy el camino. Yo soy el camino. La verdad, ahí corroboramos lo real de Dios, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿De acuerdo? Y bueno, concluyendo ya todo, la revelación la vamos a ver en la creación. O sea, ¿cómo sabes que Dios va a revelarte su existencia? Lo vemos en toda la creación. Y les comparto
haciendo el trabajo que anteriormente Liz decía, ¿verdad? Con ustedes que yo realizo. Para mí es maravilloso el cuerpo de todos y cada uno de nosotros, porque parece que todos somos iguales. Tengo la bendición de Dios para poder operar, ¿verdad? Me dedico a hacer cirugía y nunca he operado un cuerpo igual a otro. Todos han sido diferentes y yo doy gracias a Dios y pido que también a ustedes Dios les continúe dando la capacidad de asombro en todo lo que ustedes realicen, en todo, a lo que cada uno de nosotros nos dediquemos, no perdamos esa capacidad de asombro, porque el perder esa capacidad de asombro es dejar de valorar la creación que ha hecho el Señor para nosotros. Otra manera de cómo se nos revela es por medio de los profetas, ¿verdad? Y es esto, como luego nos enseña nuestro pastor. Estos días, no puedo decir que meses o semanas que estuve recopilando la información, lo traté de hacer de la manera más sencilla y entendida. Espero que quede en su corazón y en ustedes. La verdad es que es cierto, uno se goza de estar en la palabra de Dios, estar leyendo, el confrontar, ¿verdad? Muchas de las veces cuando como seres humanos decimos queremos tirar la toalla, ¿verdad? El confrontar ese problema, el confrontar esa situación, el confrontar cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Con este libro, a mí me ha traído paz, a mí me ha traído tranquilidad. Como médico me enfrento también a situaciones difíciles, tanto físicamente del paciente, lo tengo que decir legalmente, ¿verdad? Y el estar cerca y confrontar todo eso con esto, yo les puedo asegurar que a mí me ha librado el Señor de cosas que no lo puedo creer en mi humanidad, no lo puedo creer. Yo, algunas personas son testigos, yo me veía ya en dificultades grandes y aquí estoy frente a ustedes dando gracias al Señor por ello. Entonces, es como yo les quiero transmitir. La revelación de Dios va a ser a través de su Espíritu Santo, ya que Él ilumina el corazón de quien le busca. Les digo, el único requisito, que lo busquemos con sinceridad. Nada más. La revelación de Dios no es solo información para estudiar, sino una invitación para responder, escuchar, obedecer y amar. Recordemos que aquí también nos ha dicho nuestro pastor, Dios es amor. Entonces, pues unámonos a Él porque es lo que Él quiere de nosotros. Se los digo yo, que a la edad que tengo, pues que no habré vivido. Y desde que lo mencionaba ayer con algunas personas que tuve una plática, a partir de que yo conocí de Cristo, verdaderamente nueva criatura soy. Y los invito a que vean la realidad de Dios, a que vean la relación de Dios que Él tiene con nosotros y nosotros podemos tener, y que seamos capaces de escuchar lo que Él quiere de nosotros, porque Él nos va a revelar. De verdad que Él nos va a revelar su propósito, y recuerden que el propósito del Señor, a diferencia del propósito que nosotros creemos para nuestra vida, es más grande. Y cuando Dios nos quita cosas, no nos las quita porque no quiera, ¿verdad? Decimos que Él nos consiente, que Él nos ama, pero siempre tengamos en cuenta que lo hace porque Él quiere protegernos.
¿De acuerdo? Señor, te doy gracias, Padre,